tema del estudio de la congregación, de cómo trabajamos a nivel de congregación, cuál es la misión, propósito, visión, etcétera, y cómo ese trabajo a nivel de congregación tiene que ver con escatología, que como ustedes saben, escatología se refiere al estudio de los últimos tiempos. Esta unión de estos dos estudios nos llevan a la definición de lo que es eclesiología escatológica. Y la definición, dicho en una forma sencilla, bien sencilla, es el papel de la iglesia en la escatología, o el papel de la iglesia en el mensaje y enseñanza de los últimos tiempos. El papel de la iglesia de Cristo, sí, en las enseñanzas de los últimos tiempos. ¿Ok? Bien, entonces, si entendemos qué quiere decir eso, vamos a pasar ahora a 6 puntos claves sobre esta integración, sobre esta unión de estas dos teologías. Y aquí se va a resumir la clase completa. Pero por supuesto, como es un tema tan complejo, y yo quiero traer versículos bíblicos, explicar los versículos bíblicos y demás, no puedo terminar la clase solamente resumiendo estos 6 puntos, porque usted solamente confiaría en mi palabra y ya. Y como buen estudiante teológico, especialmente a nivel de maestría, usted no puede solamente confiar en mi palabra, usted tiene que investigar. Pero vamos a los 6 puntos. Así que vamos al primero de esos 6 puntos. Así que el segundo punto de la clase, ya que pasamos la definición de lo que es eclesiología escatológica, vamos entonces al segundo punto de la clase virtual, que son los 6 puntos claves de esta integración. Los 6 puntos claves de esta integración. El primer punto, que en sus notas ustedes pueden poner como A, sería 2A, ¿ok? Es el título que ven aquí, el propósito de la iglesia en la espera del fin. Cuando nosotros estábamos estudiando anteriormente, en las primeras 3 clases, de que la iglesia de Cristo, cada congregación, tiene que seguir el propósito de la visión universal. Se recuerda, estudiamos que cada congregación es parte de una congregación más grande, que cada congregación es como una piedrita y que todos juntos hacemos la edificación. Bueno, el propósito de la iglesia cuando se trata del tema de escatología es que debemos de continuamente reajustar la alineación. A ver cómo lo comparo. Si usted es chofer, si usted guía un automóvil, si usted tiene su propio automóvil, usted sabe que cada X kilómetros o millas, usted necesita ir al mecánico y hacer una alineación de las gomas delanteras. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo se van
saliendo de la línea recta que deben de llevar. Bueno, la eclesiología escatológica nos enseña que el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia, tiene que reajustarse de vez en cuando, o sea, revisiones frecuentes con el mensaje escatológico. Si yo no tengo este conocimiento, pues como pastor cristiano, claro que voy a enseñar sobre los últimos tiempos. Pero analice esto, por favor, sin juzgar, pero solamente analizando. No a nivel de usted como pastor o pastora, sino a nivel de la ciudad donde usted vive, del país donde usted vive. ¿Cuán frecuentemente usted escucha la predicación escatológica de los últimos tiempos? ¿Cuán frecuentemente usted escucha la enseñanza de la escatología, del Apocalipsis, del libro de Daniel, de Zacarías? ¿Cuán frecuentemente esto sucede? Hay una realidad, y es que la iglesia invierte mucho tiempo en la evangelización, invierte mucho tiempo en la predicación de la vida cristiana, de lo que es correcto, de lo que no es correcto, pero no invierte esa misma cantidad de tiempo en predicar sobre los tiempos finales. Sin embargo, la misión de la iglesia, la orientación de la iglesia debe de estar enfocada en lo que va a suceder en los últimos tiempos, porque por eso el Señor nos lo mostró. No fue para chisme, sino el Señor nos mostró para que nosotros pudiéramos predicar siempre a una iglesia que aprendiera a estar en alerta, a una iglesia que viviera cada día como si la venida del Señor fuera inmediata. Okay. Y ese propósito de esa iglesia es trabajar con cada día teniendo una meta clara. En otras palabras, trabajar cada día sin perder el tiempo. Sin perder el tiempo en cosas vanas. Ejemplos de cosas vanas. Sí, hermana Adriana, es muy poco lo que yo escucho predicar sobre los tiempos finales. Muy poco. Sí he escuchado, gracias a Dios, gloria a Dios, pero es muy poco. No, en el porcentaje que dedicamos a otras cosas, si lo miramos, no llega ni al 10% de lo que dedicamos a otras cosas. Y debería de ser por lo menos el 20% o por lo menos el 15%, pero debería ser un número mayor, porque por lo que estamos hablando, para mantenernos enfocados en lo que realmente es importante. Cuando nosotros vemos una congregación local que está teniendo pugnas de poder, que nosotros vemos a los diáconos peleando entre ellos para ver quién es el favorito del pastor o de la pastora, cuando nosotros vemos a un grupito queriendo que el pastor o la pastora se les una y que haga como un clic con ellos y que ellos sean los ministros de confianza mientras que los otros quedan en un segundo lugar, todo eso es una perdedera de tiempo, porque necesitamos tener muy en claro que todos los eventos que estamos viviendo son profecías que se están cumpliendo con los tiempos finales. Y por lo tanto,
Yo no puedo estar aquí peleándome con alguien para ver quién es el que predica el domingo, para ver quién es el que recoge las ofrendas, para ver quién es el que tiene el favor del pastor o de la pastora, porque hay cosas más importantes que eso. Por ejemplo, la reconciliación entre los hermanos, el perdonar, el no vivir llevando una vida de rencor, el fomentar, el mantener nuestra relación con el Espíritu Santo para que nuestras lámparas estén llenas de aceite y que cuando venga el novio no nos quedemos. ¿Ve? Todos esos puntos son tan importantes que el hecho de que un pastor o pastora tenga que ponerse a predicar sobre lo malo que es que se estén peleando entre hermanos y lo malo que es que estemos en chismes y lo malo, eso es el tener que estar haciendo eso es como Pablo decía, el todavía darle leche a personas que ya deberían de estar comiendo carne y no estar siendo alimentados con leche. Entonces, el estudio que estamos estudiando en el día de hoy es algo que todo pastor debería de estudiar, todo pastor. Bueno, yo diría todo líder cristiano, pero como mínimo todo pastor. Porque esto es como si tú tuvieras tierra en los ojos y te lavas los ojos bien y puedes volver a ver claramente, espiritualmente hablando. El estudiar la eclesiología escatológica me ayuda a que mis ojos se le quite toda esa tierra, toda esa suciedad y pueda enfocarme en la visión correcta de mi llamado pastoral. ¿Okay? El punto número 2. Sí, cuando se está estudiando escatología, mi hermano Hugo, usted tiene razón, los eventos de Mateo 24 son difíciles de entender y muchas veces se confunden. Y al estudiar escatología directamente, es importante dedicarle una buena parte del tiempo, ¿sí? a ese punto. Muy bien, vayamos al punto B, o sea, que sería 2B. La esperanza escatológica como motivación para la acción. Okay. La iglesia, como parte de su misión escatológica, debe de preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Así que parte del trabajo de la congregación es el enseñarle a la congregación, a los miembros, la diferencia que existe entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Son dos puntos distintos. Y hay que preparar a la iglesia en la visión también de dónde vamos nosotros a morar. Por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia de un nuevo cielo y de una nueva tierra? Tenemos que preparar al pueblo para que entienda la importancia de las bodas del Cordero. ¿Y qué significa eso de las bodas del Cordero? ¿Qué importancia tienen esos 7 días o esos 7 años de las bodas del Cordero? Porque cuando nosotros tomamos toda esta enseñanza y se la traemos a la congregación en una forma definida, esto siembra algo que se llama esperanza escatológica. Todo esto unido, que yo les acabo de decir, de estos puntos,
se le conoce como la esperanza escatológica. Voy a ampliar. Ustedes han escuchado seguramente un refrán que dice: la esperanza es lo último que se pierde, ¿correcto? Ok. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes me puede comentar por qué la esperanza es un motivador tan poderoso en el ser humano? Y no estoy hablando ahora de la esperanza escatológica. Estoy hablando de la esperanza tal como es. ¿Por qué el ser humano, cuando tiene esperanza, eso le sirve de motivación? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cuál es? Porque es la razón de luchar. Ok, ¿me puede ser un poquito más específica, por favor, mi hermana? ¿Por qué es la razón? Ok, tranquilidad. Muy bien, me gusta esa palabra. Identidad, excelente. Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Por qué da tranquilidad? ¿Por qué la esperanza da tranquilidad? Porque siento que hay algo que me está esperando y me quita ansiedad porque siento eso que me está esperando. Nuestro hermano César habla de identidad, queriendo decir yo tengo un sitio, yo tengo un lugar, no soy errante, no ando caminando sin sentido, tengo una esperanza porque me conozco a mí y sé a dónde voy. Tengo esa esperanza del lugar. Claro, un tiempo mejor. Siempre ando pensando que lo que me espera es mejor de lo de hoy y por lo tanto me ayuda a que yo continúe trabajando porque voy a tener un premio, voy a tener algo mejor. ¿Ve? Ahora, sí, la esperanza lo tenemos que comparar con la fe. Ok, lo vamos a hacer en un momentito. Resistencia, ok. Sí, ¿por qué? Porque si yo sé que si persevero, me espera un premio, me espera algo mejor, yo voy a perseverar. ¿Ok? Eso me sirve como esperanza. ¿Está bien? Da propósito, sí, así es. Así es. Estamos viendo una victoria, ok, me gusta eso, porque estamos hablando de que la esperanza da motivación. La motivación es esa gasolina, por llamarle de alguna forma, ese combustible que cuando le presionamos al acelerador, la máquina va hacia adelante. Entonces nosotros con la motivación vamos hacia adelante. Pero hay una diferencia entre esperanza y fe, porque de la esperanza yo no estoy 100% seguro. Yo lo espero, pero no estoy seguro. De la fe yo estoy seguro, aún cuando no tengo la certeza de las pruebas, yo tengo seguridad por dentro. Pero la esperanza escatológica es diferente a la esperanza en el mundo. La esperanza escatológica es que estamos motivados a un futuro en el cual tenemos promesas de Dios que, como son de Dios, se han de cumplir. No estamos seguros de qué forma se van a cumplir. Pueden existir variantes, pero sí estamos seguros de que, como son promesas de Dios, éstas se han de cumplir. Así que la esperanza escatológica toma, en cierta forma, le llamaríamos una esperanza de fe en las promesas de Dios, aunque no estamos seguros la exactitud de cómo van a pasar las cosas. ¿Es contradicción o podemos seguir esa línea teológica
¿O quieren que lo aclare un poquito más? Está bien para mi hermana Patricia. Alguien, no se sienta mal de decir yo estoy confundido. Recuérdese, somos un grupo pequeño y para eso yo estoy. Ok, bien. Si lo pueden ver pues en esa línea está perfecto. Entonces volvamos a lo que estábamos hablando. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el millennium, los 1000 años que vamos a vivir con Cristo en esta tierra, el nuevo cielo, la nueva tierra, las bodas del Cordero. Todo eso son esperanzas escatológicas. ¿Qué es el estudio escatológico? El estudio de los últimos tiempos. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Díganme ustedes, ¿cuándo se termina el estudio de los últimos tiempos? ¿En qué momento se termina el estudio de los últimos tiempos? Yo espero por ustedes. Piensen un momento, analícenlo. ¿Cuándo se termina este estudio? ¿Qué? Ok, cuando se cumplan, pero necesito que me sea más específico. La Nueva Jerusalén, ok, estamos muy cerca de ahí. Ok, gracias hermana Patricia. La segunda venida sí comienza el milenio, pero no es el final de los últimos tiempos, del estudio de los últimos tiempos. El juicio final está muy bien, nos estamos acercando, pero no es el final todavía. No, la segunda venida no es el final de los últimos tiempos. Yo les acabo de dar la respuesta cuando les estaba diciendo los diferentes temas de la esperanza escatológica. No, porque el arrebatamiento, déjenme explicar estos puntos y gracias por compartirlos, ¿sí? Gracias, porque a veces no compartimos porque tenemos miedo de equivocarnos. No, el equivocarse es parte de aprender. Vamos a hablar, ustedes me están diciendo el arrebatamiento. Ok, el arrebatamiento no es el final, porque después del arrebatamiento todavía faltan cosas, como las bodas del Cordero, como la segunda venida del Señor. ¿Okay? Cuando me dicen acá, por ejemplo, el reinado de Cristo, todavía después del reinado de Cristo falta. ¿Qué falta? Que el diablo sea suelto por un tiempo, que el Señor tenga que consumir a los últimos rebeldes. ¿Ve? Todavía falta, así que no se acaba la escatología. Las bodas del Cordero todavía falta, porque después de las bodas del Cordero vamos a venir a la tierra a pelear contra el anticristo y vamos a establecer, el Señor va a establecer sus 1000 años de reinado en esta tierra. Ahí está. La hermana Rubia lo acaba de decir. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a vivir en el cielo hasta que se acabe la celebración de las bodas del Cordero. Nosotros no vamos a vivir la eternidad en el cielo. Nosotros vamos a vivir la eternidad en una nueva tierra que el Señor va a crear. Una nueva tierra donde no quede ninguna mancha del pecado. Pero esa nueva tierra, todo indica que va a ser muy similar a la que tenemos ahora, pero con la diferencia que va a ser como la original que el Señor creó. La original, sin contaminación de maldad, pero muy similar a la que tenemos en este momento. Nuevo cielo, ¿por qué? Porque ya no van a existir 3 cielos, sino que el tercer cielo, el trono de Dios, donde Dios está, pasará a ser nuestro único cielo delante de nosotros.
Ya no habrá más tristeza, ya no habrá llanto, ya no tendremos que tener miedo de las fieras, ya los niños podrán jugar con los cachorros de leones, ya se va a terminar todo temor, toda maldad, toda enfermedad, todas las peleas entre nosotros y todo eso. Vamos a poder vivir el plan original de Dios. Ahí termina el estudio de escatología en cielo nuevo y tierra nueva. No, es después del milenio. ¿Ok? Le explico rapidito. Después de las bodas del Cordero, Cristo regresa a la tierra. Y la iglesia, nosotros que hemos estado con Él celebrando las bodas del Cordero, que ya tendremos nuestro nuevo cuerpo celestial, vamos a regresar con Él. ¿Para qué? Para vencer al enemigo y para reinar en esta misma tierra por 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando desde Jerusalén. Ese va a ser el centro del reino. Y todos nosotros estaremos en diferentes partes del mundo, algunos trabajando como sacerdotes, otros trabajando como gobernantes y llevando al pueblo a la obediencia al Señor. Después de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto porque él va a estar encadenado estos 1000 años y Satanás va a tentar a personas no de los que ya tenemos nuestro cuerpo glorificado, sino de los que hayan quedado en esta tierra. Y ellos van a ser tentados y muchos de ellos, después de vivir 1000 años con Jesús, aún así van a querer hacerle guerra al Señor. El Señor los va a consumir y de ahí viene el juicio. Y después de ese juicio, el Señor entonces hará cielo nuevo y tierra nueva y descenderá la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén a la nueva tierra. ¿Okay? Ese es en grandes rasgos, es el proceso escatológico que estamos esperando. Ahora, volvamos a la esperanza escatológica, ¿ok? Esperanza escatológica. Déjenme volver aquí y luego continúo con las preguntas. Son preguntas interesantes, pero son preguntas que tienen que ver con escatología. Y la enseñanza de hoy es una eclesiología escatológica. Así que no me puedo concentrar en escatología porque no cubriríamos el propósito de la clase. Y esto es importante que usted lo tenga. La esperanza escatológica es una motivación de acción. Esa motivación de acción me permite a mí mantenerme enfocado en la línea de los eventos que han de venir y de cómo mi papel hoy tiene que ver con esa línea de eventos que han de venir. Es parecido al punto anterior, pero aquí está la clave. El punto anterior es un propósito de congregación. El punto número 2 es una enseñanza de la iglesia a los miembros que les da una motivación, no solamente un propósito, sino una motivación. Voy a aclarar un poco más. En el punto anterior, en el punto 2A de esta clase virtual, en el punto 2A, hablamos del propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia reajustarse con el plan
escatológico. El propósito de la iglesia de predicar y enseñar escatología. Miren si eso es tan importante que las preguntas que ustedes me están haciendo son preguntas que debieron de haberse cubierto en la iglesia, en las enseñanzas de la congregación, pero no se cubren. Y se habla solamente en forma general y no se traen estudios profundos, y cuando se traen es una vez cada 2 o 3 años o algo así, cuando debería de ser más seguido. Eso es propósito. Esperanza escatológica es cuando tomamos a cada miembro de la congregación, que es realmente lo que es la iglesia. Cada miembro, porque la iglesia no es un edificio, no es un cuarto, es cada miembro, cada uno de nosotros, y le ayudamos a entender cómo el Señor ha de traer estos eventos para que nos sirvan de motivación para tomar acción hoy día. Ejemplo. Si yo como pastor le enseño a la iglesia la diferencia crucial entre el arrebatamiento de la iglesia, porque en español no se dice rapto, se dice arrebatamiento. El rapto viene de la palabra en inglés de rapture, pero en español es arrebatamiento. Le enseño la diferencia del arrebatamiento y le explico por qué. Déjenme no dejarlo ahí. Rapto es como una violación en español. Es en contra de la voluntad de la persona. Arrebatamiento es como cuando alguien se está ahogando y quiere ser salvo, pero usted lo agarra y lo arrebata, lo jala, lo arrebata. Y al arrebatarlo, la persona se salva, pero no fue en contra de su voluntad. Necesariamente no lo fue. Mientras que rapto tiene esa connotación. Ok, sigamos. Cuando estamos enseñando sobre el arrebatamiento y la segunda venida, en el arrebatamiento a mí me gusta enseñarlo juntamente con la parábola de las 10 vírgenes. Así que voy a traer un poquito de esa enseñanza, no porque me estoy desviando del tema, sino para que a usted le quede bien claro qué es una esperanza escatológica y para que desde hoy en adelante usted haga parte de su ministerio el enseñar, el predicar sobre la esperanza escatológica. Esta frase tan importante. ¿Okay? Bien. Cuando yo estoy enseñando sobre el arrebatamiento de la iglesia, yo traigo 1 Tesalonicenses capítulo 4 y yo les enseño a las vidas que el arrebatamiento, Cristo no pone los pies en la tierra, sino que el Señor llega hasta el primer cielo y que nosotros somos arrebatados, los que hayamos quedado acá en la tierra, y de la iglesia, quiero decir, somos arrebatados y llevados a su presencia, a su encuentro. Por supuesto, explico lo de la resurrección de los muertos, lo de la transformación de nuestro cuerpo, de un cuerpo carnal a un cuerpo celestial. Todo eso lo enseño. Pero aquí está la clave. Atención. Cuando la parábola de las 10 vírgenes Jesús la enseñó, Jesús no se estaba refiriendo al pueblo judío, porque el pueblo judío no es virgen. El pueblo judío es nación adúltera, pueblo adúltero. Un pueblo que fornicó con dioses paganos. Un pueblo que abandonó a su esposo
para irse detrás de dioses paganos. Por lo tanto, virgen es solo aquello que es hecho nuevo. Y para ser hecho nuevo hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que ser iglesia. Y la parábola de las 10 vírgenes habla de mantener la lámpara llena de aceite. Antes de Cristo, ninguna lámpara podía estar llena de aceite porque el Espíritu Santo no vivía dentro del creyente. ¿Me están siguiendo, verdad? No me dejaron aquí en pausa, me están siguiendo, es importante. Para que cuando alguien le venga a decir a usted, no, lo de las 10 vírgenes se refiere al pueblo de Israel, miren ya los puntos que le estoy aclarando. Este segundo punto es sumamente importante. Anteriormente el Espíritu Santo solo moraba sobre las personas, con las personas, pero no en las personas. Esta es una promesa que Jesús da en Juan, el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 14, donde dice, está con vosotros y pronto estará en vosotros. Así que cuando la lámpara está llena de aceite, quiere decir que el Espíritu está dentro, no está afuera, está dentro. La parábola de las 10 vírgenes dice que 5 se van con el novio y 5 se quedan. Y eso me enseña a mí que la mitad de la iglesia se va con Cristo y la mitad de la iglesia se queda en la tribulación. Por eso leemos pasajes cuando estamos estudiando escatología, leemos pasajes que nos indican como si la iglesia se hubiera quedado. Y por eso es que hay muchos que se confunden y dicen, no, la iglesia no se va antes de la gran tribulación, la iglesia va a vivir la gran tribulación, pero es porque la mitad de la iglesia se queda y la mitad de la iglesia se va. Ahora, observen esto como si usted estuviera así desde afuera leyendo un libro o mirando una película. ¿Puede ver usted en esa película que le acabo de mencionar el tema de eclesiología de la iglesia? ¿Lo puede ver? Porque estoy hablando de que la iglesia se va en el arrebatamiento. Estoy hablando de las 5 vírgenes y de las sensatas y de las 5 insensatas que representan la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando también de escatología, por supuesto. Estoy hablando de los últimos tiempos. ¿Puede ver ahora eclesiología escatológica junta en esa enseñanza? ¿Está ahí? ¿La puede ver claro? Ok. La iglesia en los últimos días. Correcto, hermana María. La iglesia en los últimos días. Ahí está. En esa enseñanza vemos la unión de los dos temas. Entonces, cuando la iglesia tiene claro este sentir, hay una motivación que nos ayuda a guardar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y me disculpa si alguno de ustedes pertenece a la teología calvinista, ¿sí? No estoy atacando, estoy explicando. Uno de mis problemas, que son muchos, que yo tengo con la teología calvinista, de que ya las personas nacen predeterminadas si se van a salvar o no se van a salvar, es que esta clase enseña que yo tengo que velar por mi relación con el Espíritu Santo. Enseña que una relación requiere de dos y no solamente de uno. Dios me da la oportunidad, me da amor,
me guía por el camino correcto, me protege del mal, no permite que el enemigo me tome en posesión. Todas estas cosas, y está de mí buscarlo en oración, amarlo con sinceridad, ponerlo como una prioridad en mi vida, el alabarlo, toda esta intimidad con Él me ayuda a mantener mi lámpara llena. No que yo pueda ser perfecto, no, yo siempre seré imperfecto, pero que busque parecerme más a Él, que busque el agradarlo más a Él, aún en mis luchas entre el espíritu y la carne y lo demás. Entonces, todos estos temas, como el que yo le acabo de dar de la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, lo podemos llevar al milenio. Por ejemplo, si ahora yo le estoy enseñando de la esperanza escatológica al pueblo, le estoy trayendo un mensaje sobre el milenio, sobre los 1000 años de gobierno de Cristo en esta tierra. Yo vengo y traigo el pasaje en Apocalipsis que habla de que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y les enseño cómo como iglesia hemos recibido todos en la iglesia, todos en la congregación, todos hemos recibido un llamado a ser sacerdotes y a ser reyes, pero reyes con R minúscula, no con R mayúscula. Porque reyes bajo el reinado del rey con R mayúscula. Y entonces se trae una enseñanza que muestra el por qué por qué tenemos ese llamado, por qué tenemos esas vestiduras. Esas vestiduras no son para que yo viva como un rey en esta tierra, que esta tierra no me pertenece, ni es mi reino, ni es nada. Mi ciudadanía no está aquí. Haya nacido yo en España, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Asia. Haya nacido donde haya nacido, mi ciudadanía está en el cielo. Por lo tanto, no importa si yo tengo $1,000 millones o si no tengo ni un peso. Eso no tiene que ver que yo sea rey. Mi reinado es un reinado que se va a manifestar en el milenio. ¿Y por qué en el milenio? Porque cuando un rey gobernaba, no había elecciones, no había votaciones. No era que el pueblo elegía al rey. Y todos los que gobernaban bajo la autoridad del rey no eran elegidos, no era un alcalde que era elegido, no era un senador, era el mismo rey nombrando a los gobernantes y poniéndolos en las posiciones que él quería que ellos estuvieran para que le fueran fiel a él. Así que cuando el Señor venga en los últimos tiempos, la iglesia, la iglesia tendrá un nuevo papel. La iglesia dejará de actuar como una iglesia que evangeliza. Ya no vamos a evangelizar. Se acabó la parte de evangelizar. La iglesia de Cristo va a gobernar porque nos van a nombrar gobernadores, nos van a nombrar presidentes, nos van a nombrar alcaldes, nos van a poner como gobernantes sobre pueblos, estados, provincias, departamentos, países, y vamos a gobernar. Por eso seremos reyes, no por ninguna otra cosa, no hay ninguna otra explicación, ninguna otra, es solamente esa. Y eso será en los 1000 años que Cristo gobierne aquí. Otros de nosotros no trabajaremos como en el gobierno, sino como sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Llevar al pueblo en adoración, enseñarle al pueblo
adorar y a buscar del Señor, ayudar al pueblo a rendirle culto al Señor. Y en cada ciudad, en cada pueblo, en cada departamento, en cada estado, en cada país, existirán estos sacerdotes que llevarán al pueblo a ese lugar. Por eso es que seremos reyes y sacerdotes. Y el nuevo trabajo de la iglesia será ser reyes y sacerdotes, porque también existirá un pueblo, millones de personas aquí, que no serán iglesia, que no serán reyes ni sacerdotes, sino solamente pueblo. Y la iglesia dejará su papel ahora de evangelización y de discipulado y se convertirá en la iglesia de reyes y sacerdotes. ¿Qué? ¿Quiénes habitarán? Pues muy bien, cuando el Señor venga a pelear por Israel contra el anticristo, aquí van a estar muchas personas. Solamente si nosotros sumamos cuántos van a morir durante la gran tribulación, es una tercera parte de la población. Eso es mucho. Póngase que existan 7.500 millones de personas. Van a morir 2.500 millones de personas. Un río, un mar de personas van a morir. Pero van a quedar 5.000 millones vivos que no son cristianos. 5.000 millones. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Matar a todas esas personas? No, el Señor va a venir con nosotros y nosotros vamos a gobernar sobre esas 5.000 millones de personas y vamos a ser sacerdotes para enseñarle a esas 5.000 millones de personas a adorar al Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Amén, amén, mi hermana, para eso estamos. ¿Alguna pregunta? Ok, ahora, por favor, tomemos otra foto. Póngase así de lejito, mire a lo que le acabo de explicar. Enseñé en este último mensaje sobre reyes y sacerdotes. ¿Enseñé sobre la iglesia? Sí. ¿Por qué enseñé sobre la iglesia? Porque les hablé de la función de la iglesia en el milenio. La función de la iglesia, del cuerpo de Cristo en el milenio. ¿Va a dejar de existir la iglesia después que se acabe esta tierra? No, la iglesia no deja de existir. Somos el cuerpo de Cristo. Funcionamos bajo el mandato de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. No deja de existir. Pero ahora la iglesia pasa a un nuevo papel, a un nuevo trabajo. Enseñé eclesiología y enseñé escatología, por supuesto. Hablamos de los tiempos finales y del papel de la iglesia en los tiempos finales. No, los ángeles no van a predicar. Los ángeles no pueden predicar. Ok, y si alguien me encuentra, por favor, el versículo de los ángeles predicando, me lo comparte, por favor. Que quienes van a predicar van a ser 2 testigos, pero eso no van a ser ángeles, van a ser seres humanos. Ok, continuemos. Vamos al tercer punto. La unidad de la iglesia en el contexto escatológico. Yo les puse aquí en letritas negritas, unidad ecuménica. Miren, mis amados, yo crecí en una iglesia muy buena, pero donde a mí me enseñaron que todo lo ecuménico era pecado. Y me lo pintaron como el diablo mismo. Y cada vez que yo escuchaba a alguien mencionar la palabra ecuménico, yo decía, hereje, hereje. Luego,
estudiando, no en un instituto, sino en la universidad, aprendí que el origen original de ecuménico solamente se usaba para referirse a los cristianos con diferentes posiciones doctrinales. Y que cuando hablamos de una iglesia ecuménica, estábamos hablando de una iglesia interdenominacional, como existen hoy día miles y miles y miles y miles. Sí, mi hermano Manuel, mire, hay en este tema de escatología que lo tenemos que estudiar, hay tanta profundidad que una vez que uno va aprendiendo, uno se va dando cuenta que mucho de lo que uno ha escuchado, las personas lo sacan de contexto y lo empiezan a enseñar así a otros, y uno humildemente lo recibe. Pero le voy a decir por arribita por qué los ángeles no pueden predicar. Los únicos que pueden predicar redención somos aquellos que hemos sido redimidos. Ahí está la clave. Los ángeles no han sido redimidos por la sangre del Cordero. Por lo tanto, correcto. Los ángeles no son redimidos. Entonces, por lo tanto, los ángeles no pueden predicar del perdón de Dios porque ellos no han recibido el perdón de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, estamos dando un testimonio en lo que estamos haciendo. ¿Okay? Pero sí, estas son cosas sumamente importantes. Yo vi que el hermano Ciel también hizo una pregunta. Déjeme regresar aquí. Los invitados a las bodas. Muy bien. Los invitados a las bodas, mi amado hermano, somos aquellos que vamos a ser arrebatados y los que hoy día se encuentran en el paraíso. Todos aquellos que murieron con la fe en el Mesías y todos aquellos que murieron creyendo en la sangre de Cristo para perdón de sus pecados. Así que todas estas personas de todos los tiempos serán los invitados a las bodas del Cordero. ¿Ok? A ver. Yo sé que tengo más preguntas. Sí, los 2 olivos, correcto. Correcto, mi hermano Hugo. Así es. Es un privilegio. Qué linda esa palabra. Qué linda esa palabra. Porque privilegio no es que Dios está obligado, pero es un privilegio. Es como cuando Pedro y Juan, si no me equivoco, fueron azotados por el nombre de Jesús y ellos se sintieron privilegiados de haber sufrido por el nombre de Jesús. Qué lindo. Sí, esa sí va a ser una fiesta tremenda la que vamos a tener allá. Y va a durar 7 años. Uy. Muy bien, vamos al punto número 3. La unidad de la iglesia. Ok, estamos hablando de lo que es ser ecuménico. Ecuménico quiere decir que yo necesito aprender a no creerme el dueño absoluto de la verdad. Y que aunque yo no comparta ciertas doctrinas, no necesariamente yo debo de ver a otros hermanos que sí creen en Cristo, pero tienen un punto de vista diferente, verlos a ellos como enemigos. A enemigos yo tengo que ver al diablo y a aquellos que enseñan,
escuchen bien, doctrinas de demonios, que es lo que le llama la palabra. Doctrinas de demonios. Y doctrinas de demonios es cuando nos están enseñando un evangelio diferente. Pero el evangelio diferente no tiene que ver si alguien prefiere usar el sábado para adorar al Señor como día principal, o si prefiere usar el domingo, o si prefiere comer carne de cerdo o no comer carne de cerdo. Eso no es doctrina de demonios, eso no es tema principal. Esas son algunas diferencias. Tema principal y doctrina de demonios cuando empezamos a decir que Cristo no es Dios hecho hombre. Eso es doctrina de demonios y eso yo lo tengo que rechazar. ¿Ok? Claro, nosotros en los últimos tiempos vamos a estar viendo una persecución y ya la estamos viendo. Lo que pasa es que nosotros en América, en el continente americano, estamos muy bien, muy tranquilos. Pero si usted se va a Asia, si usted se va al Medio Oriente, aún en algunos países de Europa del Este, los cristianos son perseguidos fuertemente, aún por ateos también. Pero nosotros en el continente americano la estamos llevando muy bien. Muy bien, y eso puede cambiar. Y si cambia, pues gloria a Dios, porque quiere decir que la venida del Señor cada día está más cerca. Bien, punto número 4. La vida comunal y la ética de la iglesia. La enseñanza escatológica nos dice a nosotros que todos seremos juzgados. Déjenme explicar esto. A la iglesia hay que enseñarle que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal no quiere decir que nosotros vamos a pasar al infierno, a condenación, no, porque por medio de Cristo ya estamos salvos. Pero no todos vamos a recibir la misma recompensa. Hay algunos que van a ser llamados grandes en el reino de Dios y hay otros que van a ser llamados pequeños en el reino de Dios. Hay algunos que se van a salvar como por fuego, queriendo decir rayando, se van a salvar. Entonces, no es lo mismo la recompensa que va a recibir aquella persona que murió como mártir por el Evangelio de Cristo, que aquella persona que se la pasó todo el tiempo pensando en Él, viviendo en comodidades, trabajando lo mínimo para la obra de Dios, y al final se salva porque la promesa de Dios es que creamos en Él, en su Hijo, pues por fe se salva, pero la recompensa no es igual. Así que cuando nosotros tomamos a la iglesia y le enseñamos la conciencia del juicio que va a tener la iglesia, nosotros como iglesia estamos llevando a la iglesia a reconocer que existe un sistema de pago por el trabajo que nosotros hacemos aquí. Jesús le llamó a ese tipo de pago tesoros celestiales. Así que en el cielo vamos a tener una cuenta bancaria con tesoros celestiales. Pero esos tesoros solamente se pueden reunir mientras estemos aquí en la tierra. No se van a reunir cuando ya estemos en la presencia del Señor. ¿Qué? Claro, nosotros tendremos un buen punto que trae el hermano Manuel, y lo quiero expandir un poco. Nosotros también, de acuerdo a nuestro trabajo de hoy día, recibiremos nuestro trabajo en el milenio. Eso es 100% bíblico, porque el Señor dice que si le fuimos fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá.
Y cuando se está refiriendo que en lo mucho nos pondrá, quiere decir que nos dará un lugar de responsabilidad o de mayordomía, de administración mayor. Quien no le fue fiel al Señor aquí en la tierra, ¿cómo el Señor lo va a poner después como sacerdote suyo o como gobernador suyo? ¿Cómo el Señor le va a conceder ese trabajo, ese privilegio, si no le fue aquí fiel? Claro, la recompensa tiene que ver, y ese versículo lo aclara: si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Bien, vamos entonces a hablar de el punto 5, del consuelo y valentía o coraje en los tiempos difíciles. Ustedes lo empezaron hace un momento cuando el hermano Ciel mencionó la parte de la persecución. Creo que fue el hermano Ciel. ¿Fue el hermano Ciel? No, a ver, tendría que venir a buscarlo aquí. Ok, cuando la iglesia no es perseguida, cuando la iglesia no sufre, la iglesia no crece. Esto suena duro, pero esto no es opinión solamente de su hermano Pablo Román Caballero. Observe la historia. Váyase a la historia de la primera iglesia, hablo de las congregaciones, y a través de la historia mire, cuando la iglesia ha estado en persecución es cuando más avivamiento, más señales, más milagros. Por eso es que la teología que enseña, que hay una ola de esta teología, son dueños de canales de televisión y de radio y de todo. Hay una ola, son iglesias de 50,000 miembros, 10,000 miembros, que enseñan la predicación de la prosperidad y enseñan que tenemos que ser presidentes y que nos tenemos que envolver en política y que tenemos que ser gobernadores y que tenemos que ser millonarios y que tenemos que ser... Eso es todo lo contrario a la persecución y a lo que enseña la eclesiología escatológica. La eclesiología escatológica nunca, ni en un solo versículo bíblico enseña el poderío de la iglesia en esta tierra. Al contrario, cada vez que a la iglesia se le da poder, la iglesia se corrompe. Mientras la iglesia fue perseguida, hubo un avivamiento, un crecimiento, una fuerza. Cuando Constantino hizo a la iglesia cristiana la iglesia oficial del imperio y se acabó la persecución, se acabó el avivamiento, se acabó la búsqueda del Espíritu Santo, es más, de nuevo, si hay un hermano católico estudiando con nosotros, no se me ofenda, estoy cubriendo cosas históricas reales. La Iglesia Católica Romana ejerció lo que se llaman cruzadas, mató a miles y miles de personas, llevó a cabo la Santa Inquisición, entre comillas, que era obligar a las personas a convertirse, torturándolos, a cosas que ni quiero mencionar, quemándolos vivos, matándolos, desgarrándolos. Y eso lo hizo la iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Entre más poder tiene la iglesia, entre más poder humano tiene la iglesia, menos poder de Dios se manifiesta en la iglesia. Por eso es que Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero ¿a cuántas personas ustedes escuchan hoy día predicando este mensaje? Búsquenlo, escúchenlo, búsquenlo en el internet, búsquenlo en YouTube, busquen todos los famosos pastores. La mayoría están predicando el poderío y la prosperidad de la iglesia. Y eso va totalmente en contra
del consuelo y valentía en los tiempos difíciles que enseña la eclesiología escatológica. ¿Sí? Y por último, la vigilancia y preparación. Una iglesia que practica la eclesiología escatológica, escúcheme bien aquí por favor, porque es el último de los puntos de la introducción que yo les dije para que estudien el resto del material, pero esto no le quita importancia y tampoco le quita revelación. Así que escúcheme bien aquí. Este punto nos enseña que la iglesia necesita, el cuerpo, la congregación, cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de la iglesia universal, necesita mantener dos enfoques continuos. Hay que estar continuamente llenando esa lámpara del aceite del Espíritu Santo como si Cristo fuera a venir esta madrugada. Enfoque 1. Y enfoque 2. Hay que trabajar y cumplir la misión, la gran comisión que estudiamos, que Jesús nos dejó, como si el Señor fuera a tardar 1000 años más en venir. ¿Ven esos dos enfoques simultáneamente? Entonces, como pastores, y aquí tenemos varios pastores estudiando con nosotros, pastores que yo le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque esas congregaciones son bendecidas y muchas veces no lo saben apreciar, de tener siervos y siervas de Dios así. Y no estoy alabando al hombre ni a la mujer, estoy alabando a Dios que siempre se guarda ese remanente para Él. La iglesia hay que mantener el balance de la enseñanza. No hay que dejar de hacer vigilias, no hay que dejar de hacer ayunos congregacionales, porque eso nos ayuda a mantener esa lámpara, a mantener ese aceite. No podemos dejar de predicar de esa adoración en espíritu y en verdad. Pero por el otro lado, no podemos dejar de apoyar misiones. No podemos dejar de preparar a obreros, no podemos dejar de enviar a misioneros, no podemos dejar de ocuparnos de misiones domésticas y misiones foráneas. O sea, tenemos que continuar el trabajo de evangelización dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque también a la iglesia hay que evangelizarla. En muchas ocasiones, muchas personas están, pero ni siquiera saben que es tener una relación con Cristo, sino que nacieron, se criaron ahí, y ustedes saben que por ser hijo de un cristiano ya uno no es cristiano. Hay que tener un encuentro personal con Cristo. Hay que seguir bautizando, hay que seguir discipulando, como si Cristo fuera a tardar 1000 años, pero hay que seguir preparando en lo espiritual. Y cuando la iglesia está entrando en la parte carnal, como el chisme, como la contención por posición, esa es una señal para nosotros que tenemos que llevar al pueblo a buscar más espiritualmente. Hay que entrar en una vigilia un viernes en la noche y quedarnos hasta las 6 de la mañana en vigilia, buscando el rostro del Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, aquí hay una cita que yo les quería compartir. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 7, y si lo pueden leer conmigo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que detiene, para que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo no puedo concluir esta clase de
eclesiología escatológica sin hablar de este versículo, precisamente, amado hermano, precisamente. Porque la iglesia, escatológicamente hablando, necesita ser arrebatada, porque de lo contrario, el anticristo no puede gobernar. Miren, mis amados, cuando yo he tenido la oportunidad, Dios a mí me ha dado oportunidad de estudiar y he tenido pues que sacrificar bastante económicamente de mi tiempo, de mi vida, de mi juventud, pero no me pesa para nada, al contrario, estoy muy feliz. Pero estudiando, yo quise tomar estas posiciones diferentes, teológicas, y examinarlas. Y estas posiciones que traían algunos y decían, no, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, porque mira lo que dice Mateo 24 y mira lo que dicen acá y allá y demás. Y sabes, lo que me convenció a mí totalmente, amados míos, y que yo creo que va a aclarar el pensamiento de hoy de algunos de ustedes o de muchos de ustedes, espero en el Señor, fue este versículo. Porque este versículo me dice a mí que quien detiene que se manifieste el anticristo es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Así que mientras la iglesia esté presente, no puede. ¿Por qué, amados? Piensen un momento. Pónganse de aquí afuera como si estuviéramos viendo una película de nuevo. Pónganse de aquí afuera. Porque cada uno de nosotros tiene poder en su boca. Cada uno de nosotros tiene poder en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros puede detener hasta tormentas, huracanes, terremotos. Cada uno de nosotros abre la boca y no importa cuán poderoso sea ese anticristo o cuánto Satanás lo apoye, cada uno de nosotros, aún el más pequeño de nosotros, aún el más pequeño en espiritualidad de nosotros, con tan solo decir detente en el nombre de Cristo, se tiene que detener. Así que sería imposible que el anticristo se manifestara, al menos que la iglesia no sea levantada. Exactamente, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Eso es 100% bíblico. Por eso no le debemos tener miedo a ningún demonio, porque más grande es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Tú te imaginas cómo le vas a tener miedo a brujería? Si tú puedes contra el anticristo, ¿qué te van a hacer dos claras de huevo ahí que te tiraron en la puerta? Eso no hace nada. Bárrelo, échale agua. Y tiraron monedas, quédate con las monedas, la gastas en algo por ahí. O sea, no te preocupes de brujería. La iglesia, si hablamos de eclesiología escatológica, tenemos que hablar que la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo está deteniendo la llegada del anticristo. Ahora, les digo algo más, que para mí, yo me pasaría aquí ahora media hora más predicando sobre esto. Así que yo me voy a gozar en esto que les voy a decir. Cuando Daniel dio la profecía de las 70 semanas, Cristo apareció en la semana 69. Ya he hablado mucho. Cristo apareció en la semana 69. Ustedes saben que las personas dicen que Israel es el reloj de Dios. Lo fue. Ahora es la iglesia. Déjenme explicarle por qué.
Cuando Cristo dice en aquella cruz, consumado es, entramos en la dispensación de la gracia. ¿Y qué hizo el reloj de Dios? Se detuvo. Han pasado 2000 años y ese reloj no se está moviendo. Así que no es el pueblo de Israel el reloj de Dios ahora, es la iglesia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué acontecimiento va a hacer que el reloj empiece de nuevo a cumplir la última semana? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el reloj comienza. La última semana que coincide con las bodas del Cordero en el cielo. Díganme si eso no es grande. Díganme si la perfección de Dios no te da deseos de alabarlo y glorificarlo y saltarle en un pie y danzarle como David. Mira, es que aunque no seamos pentecostales, nos convertimos en pentecostales. Porque es maravilloso ver la perfección de Dios en su palabra. Amén. Y con eso, hermanos, cerramos esta clase y cerramos este módulo. Y les doy gracias infinitamente por toda su atención. Yo sé que todavía le debo el video de la clase 2, no se me ha olvidado. Vamos a orar, por favor. Sí, porque ya sabía, ya lo podía ver. En las caritas que están aquí ya podía verlo. Me lo van a decir. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por tu grandeza. Gracias, Señor. Señor, en cada momento de tu palabra, cada vez que leo un versículo, cada vez más me maravillo de ti. Señor, ¿cómo abandonar esta fe? Si tú cada día que pasa, Señor, nutres más esa fe en nuestros corazones. Nos enamoras más de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, porque no somos dignos de ti. Pero tú eres tan bueno, Señor, y nos amas tanto. Guárdanos, Señor. Que nuestras almas, Señor, puedan permanecer dentro de ti, escondidas en ti, hasta el día de nuestra muerte. Que nuestro nombre siempre esté escrito en el libro de la vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder serte fiel. Que la bendición tuya esté sobre cada uno de nuestros hogares, de nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hasta muy pronto.